Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí ahora, antes también para escuchar a los anteriores intervinientes, pero lógicamente en este caso para este panel de ponentes del cual creo que se espera mucho. No sé si vamos a poder responder a las expectativas creadas. Gracias a la organización, a Uso, porque creo que efectivamente era no solamente pertinente, sino muy necesario un foro de estas características. Estaba siendo demandado ya por el sector desde hacía algún tiempo y era bueno que nos viéramos todas las caras, como él ha dicho, legislativo, también representantes de la Administración, representantes evidentemente del sector y representantes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por cierto, felicidades también al inspector Gándara, que como siempre, Gándara, que nos ha pues ilustrado, y mucho, además. Enhorabuena por la intervención, creo que ha sido brillante y nos ha marcado los puntos, además, yo creo, de una forma muy didáctica, muy didáctica. A mí me enorgullece contar con profesionales como el comisario Gándara, lo cual quiere decir que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las que debemos estar todos muy orgullosos, porque no solamente cumplen su función, sino son un ejemplo para nuestra ciudadanía y un ejemplo fuera también de nuestro país, de España. Enhorabuena por esa intervención. Y entrando en materia, yo me quiero retrotraer un poco a lo que ha sido esta legislatura, que ya ha terminado y que bueno, va a dar comienzo, evidentemente, a una nueva legislatura con nuevos proyectos que ahora presentaremos cada una de las opciones políticas que aspiramos unos a revalidar y otros a convencer o a conseguir la confianza de los ciudadanos. Me retrotraigo no a 2012, que fue cuando se organiza el Ministerio del Interior, y ha sido muy pertinente esa diapositiva o esa proyección de PowerPoint en la cual se ve como en 2012 el Gobierno lo primero que hace es dar cuerpo a ese mandato de que se interpongan los elementos necesarios para que el control de la actividad de la seguridad privada sea efectivo, sino que me retrotraigo un año después, a 2013, cuando desde el Ministerio, en conjunto con el Grupo Parlamentario Popular, se quiere poner en marcha el mecanismo de producción del anteproyecto primero, proyecto después, de una nueva ley de seguridad privada. Esto se hace, en primer lugar, en cumplimiento de nuestro programa electoral, cumplimiento del programa con el que el Partido Popular llega a conseguir la confianza de los ciudadanos en 2011. Pero, lógicamente, ese programa electoral también respondía a una convicción, la convicción de que era necesario dar un paso adelante. Un paso adelante importante y un paso adelante sin miedo. Antes el moderador decía que no todo se arreglaba legislando, pero por otra parte también decía que paráramos ya de producir leyes porque ya no se sabía ni en qué momento legal estábamos. ¿No es cierto? Ambas cosas son ciertas. No todo se arregla con leyes nuevas o con reglamentos nuevos y a veces la excesiva producción legislativa lleva a la confusión. Sin embargo, es cierto que este Gobierno, estos últimos 4 años, han sido unos 4 años intensos en eso, en producción legislativa, porque creíamos que este país necesitaba reformas a veces valientes, reformas a veces combatidas, pero todas ellas con la convicción de que queríamos dar pasos adelante en muchos sectores. No voy a hablar, evidentemente, de aquellos sectores nucleares, esenciales, para haber llegado al momento de recuperación económica en el cual estamos, sino que me voy a ceñir a aquello que me corresponde como portavoz de Interior que he sido hasta el momento de disolución de las Cortes y muy concretamente como ponente de esta ley de la que estamos hoy hablando en cuanto a sus defectos o en cuanto a sus posibles mejoras, la Ley de Seguridad Privada de 2014. En 2013, como digo, la idea se plasma en esa colaboración íntima que existe y ha existido a lo largo de estos 4 años entre el Ejecutivo y el Legislativo, y concretamente entre el Ejecutivo y el Grupo Parlamentario que ha apoyado estos 4 años la labor del Gobierno, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, y recibimos las directrices de lo que hay que hacer. Hay que dar ese paso adelante en un momento en el cual, 23 años después de la primera y única ley existente hasta ese momento, que regulaba el sector de seguridad privada, se cree conveniente dar ese paso adelante. Y es importante saber por qué, el por qué. En primer lugar, porque teniendo clarísimo que el monopolio de la seguridad reside en los poderes públicos, principio constitucional del cual no se renuncia, al cual no se renuncia en ningún momento, también se tiene la convicción de que esa buena ley, la ley que aprobó un Gobierno socialista, por cierto, en el año 92, necesitaba una reforma porque la sociedad ya lo pedía.
Y cuando hablo de sociedad, hablo de ciudadanos y también de empresarios, como ciudadanos que son. Porque la sociedad había evolucionado, porque ese concepto de seguridad privada que complementa, que ayuda a la seguridad en su conjunto y al poder público que materializa la seguridad para los ciudadanos, era un concepto que ya había sido asumido absolutamente por todo el conjunto del pueblo español. Cosas que pues, en el año 92, 93 y subsiguientes podían parecer novedosas, originales o incluso comprometidas, habían sido simplemente asumidas por el paso de los años con total normalidad por el conjunto de la ciudadanía española. Nadie se sorprendía ya pues, de ver esa colaboración entre fuerzas y cuerpos policiales con agentes de seguridad privada en todo tipo de actuaciones, bien sean eventos, concentraciones, infraestructuras públicas como un aeropuerto o como una estación de tren, o incluso ya también en el control del acceso a instalaciones públicas, en ministerios, en instalaciones militares o en instalaciones penitenciarias. Era necesario, por tanto, saber si era el momento adecuado para dar ese paso adelante que, por una parte, contribuyera a una mayor seguridad integral de los españoles, objetivo último de cualquier gobierno, porque es su responsabilidad. Una mayor seguridad integral. Cuando digo integral, evidentemente están comprendidas las funciones que desarrollan los elementos públicos y aquellas complementarias que pueden desarrollar los elementos privados. ¿Estábamos en ese momento o no estábamos en ese momento? En segundo lugar, ¿era posible que el sector asumiera ese reto? Es decir, traducido de otra manera, el sector empresarial, al fin y al cabo, ¿estaba maduro para poder asumir nuevas funciones, para ampliar sus objetivos o su campo de actuación? También les confieso que hubo debate sobre si estábamos en ese momento o no. Las empresas tenían, evidentemente, pues, un bagaje de experiencia temporal desde el año 92, algunas desde ese momento, otras que se crearon más adelante, pero pues como en cualquier sector había de todo y sigue habiendo de todo. Sin embargo, se impuso el criterio de que había una madurez suficiente en el sector como para dar ese paso adelante que permitiera comprobar que era posible ampliar los campos de actuación. En tercer lugar, tampoco creo que sea confesar algo muy novedoso, que dentro de los objetivos de esta nueva ley estaba el que, ampliando ese campo de objetivo para el sector empresarial, pues lógicamente se potenciara ese nicho, ese yacimiento de empleo que estaba ahí, en un momento en el que bueno, pues todos lo hemos pasado muy mal, la sociedad española lo ha pasado muy mal, en el que el reto sigue siendo superar la lacra del elevadísimo, insostenible nivel de desempleo que aún hoy seguimos teniendo. Era evidente que había que tocar todos los palos. Y un palo importante por el volumen de empleo que concentraba ya en los años anteriores, pero sobre todo por el potencial de empleo que podía asumir en los años siguientes si abríamos la mano, si liberábamos las trabas que tenía el sector, si éramos capaces de comprender las peticiones que estaba haciendo el propio sector empresarial en ese momento, era el sector de la seguridad privada. Por tanto, con esas tres grandes directrices, la complementariedad de la seguridad privada y la subsidiariedad ante la seguridad pública como monopolio de los poderes del Estado, ante el convencimiento de que el sector estaba lo suficientemente maduro, había evolucionado en ese momento y que la sociedad española le había acompañado en esa evolución, en el sentido de haber naturalizado las funciones de la seguridad pública, y también convencidos de que era y sigue siendo un profundo yacimiento de empleo en un momento en el que necesitamos esa creación de empleo para superar la crisis económica, pues acometimos ese reto. Lo acometimos con profesionales que llevaban mucho tiempo trabajando, como el comisario Gándara y otros en el Ministerio del Interior. Lo acometimos también con la colaboración de diputados que, con mayor o menor experiencia, pues hemos incorporado a nuestro buen saber y entender aquello que creíamos que necesitaba esa nueva ley. Y creo que dimos con un cuerpo legal que, desde mi punto de vista, y con el perfeccionamiento que cualquier instrumento humano puede tener, es una buena ley. Se publica en abril del 14 y yo creo que ha tenido hasta ahora un recorrido corto, año y medio, no es nada para una ley que necesita, por otra parte, el desarrollo normativo posterior que haga operativas o efectivas todas las disposiciones que están previstas. Es una ley que, por otra parte, ha tenido un injusto ataque por parte de la oposición,
y yo me alegro mucho que esté mi compañero y amigo, y al cual aprecio profundamente, Antonio Trevín, en esta ponencia. Creo que ha sido pues, un ataque más ideológico que real, y que seguramente, si los posicionamientos hubieran sido distintos en cuanto a gobierno-oposición, no hubiera habido demasiada polémica en cuanto a su articulado. Saben ustedes que durante estos 4 años al Partido Popular, bueno, pues desde la oposición, y también lo entiendo, se nos acusa de estar a favor de los ricos, de los empresarios, del sector. Bueno, a nosotros no se nos caen papeles cuando decimos que estamos a favor, sí, del sector, y lo estamos. Y hemos querido estarlo. Y esta ley es una ley que está a favor del sector, pero por las razones que hemos dicho, porque creemos que es una ley que favorece al sector en cuanto a yacimiento de empleo, en cuanto a creación de puestos de trabajo. Y lo vamos a seguir diciendo. Pero evidentemente, a la hora de aplicarlo, como también hemos podido escuchar en la intervención anterior del comisario Gándara, pues hay de todo como en botica. Esa madurez del sector se ha demostrado, yo creo, en su inmensa mayoría, pero es evidente que también nos hemos encontrado pues, con lo que hay en todos los sectores. Los piratas, los defraudadores, los que conocen la rendija o el entresijo para poder meter la mano, y los que en cualquier sector pues vemos que son capaces de observar los que algunos, que quizás tenemos pues mayor bondad en la mirada, no hemos sabido ver. Yo creo que eso no es que sea inevitable, pero se va a dar en cualquier actividad que implique negocio. Es decir, la posibilidad de que alguien se quiera saltar las normas para hacer más negocio. Un negocio, en ese caso, no legítimo, y si los jueces así lo proclaman ilegal. Pero la ley tenía un cuerpo sancionador importante, porque preveía que podía darse la posibilidad de que algunos quisieran saltarse la raya, el camino o pasarse de los límites. Os recuerdo los debates profundos sobre los conceptos de faltas, la tipificación, la evaluación por niveles y las sanciones aplicables. Algunas de ellas que fueron contestadas en su momento por el propio sector, en las conversaciones que teníamos, porque les parecían excesivas en cuanto a la cuantificación de las sanciones económicas correspondientes. Recuerdo conversaciones de mucho nivel en ese sentido. El tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que era necesario un corpus sancionador importante, potente, que facilitara y que posibilitara a la Administración, en su labor controladora, a exigir las responsabilidades correspondientes en caso de que se produjeran intentos de saltarse la ley, intentos de subvertir lo que estaba previsto. Tenemos ahora una situación, por tanto, yo diría de interregno. Una situación en la que estamos ante una ley nueva, una ley que tiene 1 año y 5 meses, no es nada más que una ley que ha empezado a andar, pero que tenemos todas las oportunidades del mundo de corregir aquello que pues pueda ser corregible en la vía reglamentaria, en la vía de las órdenes necesarias para desarrollar todas y cada una de las disposiciones, y el camino está trazado. De la intervención anterior del comisario jefe de la unidad, yo creo que me ha parecido interesantísimo porque muestra el camino. Aquí estamos, al fin y al cabo, no para llorar sobre lo pasado, sino para, pues a nosotros al menos, hacernos ver el futuro, la necesidad de que el legislador, bien sea en su labor normativa con carácter de ley o reglamentaria o en las órdenes que produzca el Ejecutivo correspondiente, sea capaz de atender a las necesidades que se plantean. Por eso, esas vías que ya estaban previstas en la ley y que son, por tanto, desarrollables a partir de la misma. Las certificaciones, las posibilidades de resolución de contratos que tiene la propia Administración. Y, por cierto, y no por ser el último punto nada despreciable, esa cooperación interadministraciones que nos permita pues, controlar en cada momento qué está pasando y poner las vías legales correspondientes para que no se haga. Me consta que ya se está haciendo. Esas más de 30.000 actuaciones de las que se hablaban hasta este momento, hasta el mes de noviembre en el que ya estamos, significa que el Ejecutivo no se está quedando quieto. Significa que el Ministerio del Interior, a través de sus unidades correspondientes, está actuando. Y está actuando a instancia de parte, a instancia de las denuncias presentadas por las empresas y también pues de oficio, porque evidentemente es su labor hacer. Y no solamente eso. El Ejecutivo sigue actuando y en las propuestas que vamos a presentar, porque en ello estamos, aquí estamos representantes de distintos grupos políticos,
que nos presentamos, algunos por querer convalidar o revalidar la confianza de los ciudadanos el 20 de diciembre y otros por querer ganarla pues de forma novedosa o para recuperarla después de algunos años fuera del Gobierno. Nosotros, desde luego, en el Partido Popular estamos orgullosos del trabajo hecho en este sector. Fuimos valientes porque quisimos dar el paso adelante para modernizar la ley, profundizar, se ha dicho anteriormente, me parece un término absolutamente correcto. No nos apartamos del paradigma establecido por la ley del 92, sino que quisimos profundizar en ella porque creíamos y confiábamos en que la sociedad española y el empresariado estaba preparado para ello. Creo que se ha demostrado que era posible hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es luchar contra aquello que, bueno, no es que se nos escapara, pero que evidentemente va a surgir en cualquier sector, contra los defraudadores, contra el pirateo, contra el intrusismo, y lo estamos haciendo, en colaboración con la Administración, en colaboración con los departamentos de contratación pública y también en colaboración con la Agencia Española de Administración Tributaria, con la Hacienda Pública, para perseguir a aquellos que intentan defraudar al fisco. Me están diciendo que corte, creo que podremos volver a intervenir en cada transcurso de la ponencia y, por tanto, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Uso esta invitación y quiero decirles que estoy encantado de estar en un foro donde no solamente la parte sindical, la parte de trabajadores, sino también la parte empresarial y expertos en el ámbito de la seguridad privada, hoy estamos juntos. Yo voy a seguir las sugerencias del presentador, es decir, voy a ser heterodoxo en lo que es un debate de este tipo. Miren, vamos a ver. Se está hablando del sector desde que empezamos. Yo creo que deberíamos poner entre comillas lo de sector. La seguridad privada, desde mi punto de vista, está convulsa, con grandes problemas y muy poco estructurada, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Creo que es arriesgado hablar de un solo sector de seguridad privada. Y creo además que es evidente que hay problemas graves, porque fíjense bien, una primera jornada de la seguridad privada frente al fraude económico en el sector, delitos contra la Hacienda Pública y la Tesorería de la General de la Seguridad Social, no es muy habitual. Empezar un foro de este tipo y empezarlo centrado en la lucha contra el fraude económico evidencia que estamos ante un problema gravísimo, al menos para quien convoca este foro. Yo por eso, más que centrarme en los ámbitos, dice, cambios legislativos, yo le diré lo que, desde el punto de vista del Partido Socialista, queremos cambiar. Yo soy maestro, no soy, en este caso, legislador, no vengo del ámbito del derecho, pero sí tenemos claro qué es lo que queremos cambiar. Y sobre todo, fíjense bien, tenemos un análisis, es nuestro análisis, entiendo que se comparta y que no se comparta, de por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Porque si no hacemos bien el análisis, seguramente es muy difícil encontrar las soluciones a un problema que es evidente. Primero, yo creo que en este momento hay tres situaciones empresariales o de mercado que explican las dificultades del propio sector, los problemas, mejor dicho, del sector por los que estamos aquí. Primera, hay algunas empresas del sector muy relacionadas con determinados territorios y muy relacionadas con el poder político, donde las puertas giratorias son constantes. Y, por tanto, la capacidad de influencia en las legislaciones y en las contrataciones son constantes. Le digo que algunas empresas. Segundo, hay una competencia feroz por nuevos nichos de mercado. Feroz. En un capitalismo, permítame que les diga, también lo pongo entre comillas, pero casi de capitalismo salvaje. En el 2013 hubo 250.000 contratos de la Administración General del Estado que se renovaron o concedieron, 250.000. Y la tercera situación de este ámbito empresarial, que explica las dificultades que tenemos a mi juicio, son la crisis. ¿La crisis qué trajo? Trajo desempleo y trajo búsqueda, sobre todo, de abaratamiento de costes, tanto por parte de empresas como por parte de las administraciones. Ni el empleo, ni las condiciones laborales, ni la formación, ni el I+D+I, es decir, la innovación, se tienen en cuenta a la hora de conceder estos contratos. Y, por tanto, se está compitiendo exclusivamente cada día más en mano de obra barata, abandonando todo lo demás.
Y ese es uno de los elementos, a mi juicio, que explica la situación en la que estamos y que se refleja en la propia convocatoria y en su título. Seguramente sobre todo eso podremos en los debates ahondar más. Segundo, hay otro bloque de situaciones que explican el diseño y la definición que se hacía muy bien del problema, y es los controles laxos que existen en el sector. Yo respeto mucho el trabajo del comisario Gándara porque sé que es un buen profesional, pero en general hay muy poco control. De su propia exposición se desprende. Nos ponía el ejemplo de una empresa que figuraba en investigación, que está completamente activa y que ha tenido en los 2 últimos años 80 millones de euros de adjudicación de contratos por parte de la Administración General del Estado. Por tanto, si existen los controles, si nos aparecen hasta las denuncias, ¿cómo es posible que se dé esta situación? No hay los controles adecuados en el Ministerio del Interior. Creo que independientemente de la unidad del comisario Gándara, tiene que haber controles mucho más claros de seguimiento, no solo de denuncias, sino de oficios y además de seguimiento coordinado con el resto de la Administración. No hay los controles adecuados por parte del Ministerio del Trabajo. No se están respetando, en general, aspectos claves de derechos laborales. No se están respetando algunas reglas de juego que son claras para competir lealmente a las empresas. Pero si ya hay el 25% del sector, hay descuelgues de convenios. Por tanto, hay una situación completamente diferente en la competencia entre una empresa y otra. Cada descuelgue de convenio no es menos de un 15, un 20, un 25% de disminución de costes salariales. En un sector como este, donde son fundamentales a la hora de presentar ofertas y donde las administraciones adjudican a las más baratas, aquí es donde se está llevando a cabo el descoloque absoluto del sector. Y el Ministerio de Trabajo tiene mucho que ver. Y no hay un control que correspondería a la Intervención General del Estado y a la Abogacía del Estado, que tiene que tener la visión general de la concesión de lo que son los contratos y de las cláusulas correspondientes. De toda la vida se dijo que no se podía contratar con las administraciones si no estabas al tanto de la Seguridad Social y de Hacienda. Pues no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque se buscan fraudes de ley. Se buscan fraudes de ley y entonces se deja contratar a aquellos que tienen aplazados pagos o recursos pendientes. Y los recursos pueden estar años y paños en los tribunales y los acuerdos pueden ser de un montón de años. Se hacen los acuerdos, se ponen en marcha, hay nuevas situaciones de incumplimiento, hay recursos, hay convenios y se enlazan unos con otros y mientras tanto se llevan los contratos de la Administración. Y tercero y por último, yo creo que la situación, estamos como estamos por 3 leyes. Primera, no se puede entender la situación y la problemática del sector sin la reforma laboral, sin la nueva situación laboral, la posibilidad de descuelgues de convenio, los convenios de empresas propias y todo lo que significó la reforma laboral, no teníamos la problemática, una gran parte de la problemática laboral que existe en este momento en las empresas. Segundo, y por tanto nosotros somos partidarios en ese sentido de derogar la reforma laboral y dar la negociación colectiva y los convenios una prioridad fundamental, porque no solamente desde el punto de vista del apoyo o de la preservación de los derechos de los trabajadores, sino fundamentalmente del apoyo de si queremos o no una economía sana en cuanto a competencia leal entre empresas, porque ahora en este sector no la hay. Querámoslo reconocer o no lo queramos reconocer. Y además está utilizando la parte más débil, que es la parte de los trabajadores, la disminución de sus salarios para esa competencia desleal. Segunda, hay que cambiar la ley de contratos del Estado. No es posible estar en una situación, como les decía, de fraude de ley continuo con estas situaciones. Dice, ¿quiénes son las empresas que en este momento están primadas? Las defraudadoras. Yo hago mis cuentas de lo que voy a pagar a Hacienda, hago mis cuentas de lo que tengo que pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Si no les gusta que me reclamen, negociaremos, acordaremos y mientras tanto sigo. Y mientras tanto
contratos. Por tanto, hay que cambiar esa situación. Y en tercer lugar, nosotros, lógicamente, vamos a cambiar la ley de seguridad privada. Miren, vamos a ver. ¿Era necesaria una ley de seguridad privada? Sí. Era necesaria después de estos años. Pero no era esta la que necesitaba el país. En primer lugar, si fuera una ley que nos llevara a un sector que al menos sirviera de referencia empresarial, pero lo que tenemos incluso incrementado desde la ley es mayor jungla de competencia feroz empresarial sin reglas en este momento en el sector. Entre otras cosas, porque además de todo lo dicho, se intuye que la ley lo que abre es, se dijo en algún momento concreto con algún acto público, nuevas posibilidades de negocio. Grandes y nuevas posibilidades de negocio. ¿Que es lícito? Puede ser lícito, pero necesitamos reglas. Y la ley no ha contribuido a ello. Yo lamento no estar de acuerdo con el comisario Gándara en esto. Mire, la ley hay una cosa que ha incrementado en contra de lo que se dice. Ha incrementado el intrusismo. Porque no se cumplía. Yo se lo reconozco. Una empresa de seguridad no podía tener una empresa de servicios. La ley ahora lo permite. Dice, hombre, estamos ante una ficción de la ley, porque las empresas tenían con otro nombre empresas del grupo que las tenían. Y ahora sí se tienen. Ahí es una forma clara de favorecer el intrusismo. Miren, hay una leyenda que circula por el sector, por estos ámbitos, y que me procuré investigar si era cierta. Y creo que con la información que tengo en este momento es cierta. En uno de los debates de candidatos a presidente del Gobierno de España de los últimos 20 años, entre los dos candidatos, no voy a decir cuáles para que no se sepa, para que no haya ninguna empresa que se pueda sentir afectada, algunos de los vigilantes que estaban en el estudio no lo eran jardineros, con uniforme vigilante. Si queremos de verdad evitar el intrusismo, si queremos respetar las categorías, necesitamos normativas mucho más claras y, sobre todo, compromisos de las empresas. Y yo creo que además en el sector las hay, y hay una parte importante, pero en este momento es muy difícil separar una cosa de otra, porque, como comento, la ley de seguridad privada no ha venido a resolver todo este tipo de problemas, sino que lo ha agravado desde el punto de vista del confusionismo. Es una ley ideológica como eran nuestras posturas ideológicas, Paco, tú lo sabes. Claro que es una ley ideológica. Voy a decirles una cosa, el Gobierno tuvo que decidir entre dos opciones, entre hacer una ley acordada con el Partido Socialista o hacer una ley acordada con otros grupos. Y eligió otros grupos, y tenía derecho a hacerlo. Eligió a Convergencia y Unió. Puede haber ahora mucha pelea en otras cosas, pero Paco, con estas cosas de empresarios os entendéis siempre de maravilla. Y parece que ahí había acuerdo, hicisteis una ley con unas determinadas orientaciones también empresariales, que no compartimos. Y por tanto, yo creo que este tipo de cuestiones es bueno ponerlo encima de la mesa y por eso nosotros, lógicamente, es una ley que vamos a cambiar. Y acabo con la última cuestión. Miren, la ley planteó algunas cuestiones que tienen sentido. Dice, es un momento de reflexionar sobre hay nuevos ámbitos donde la seguridad privada puede participar en España. Me parece que es una reflexión que hay que hacer. Nosotros no estamos de acuerdo en algunas otras cosas. Mire, no estamos de acuerdo en que se participara, y no lo estábamos, en que se participara en la vigilancia del recinto exterior de prisiones. Pero acabo con una anécdota que les voy a contar, un pequeño secreto y un desastre final, sobre todo para ustedes, para los empresarios. Especialmente los empresarios que quieren competir con lealtad en el mercado, con más tecnología, con más eficacia, con más efectividad. Después de este tema nos dicen, hombre, aunque estéis de acuerdo, no os plantee el Grupo Socialista una discusión o una oposición frontal contra esta posición. Porque el país tiene un problema, tiene una deuda que hay que pagar. Están todos los escoltas del País Vasco que con el fin del terrorismo se han quedado sin trabajo y necesitamos buscar acuerdos
con las empresas para que los recoloquen esos recintos, lo recoloquen en algunos lugares. Y esa puede ser una buena solución. Bien, no estábamos de acuerdo con que en la ley entrara ese tema, pero efectivamente bajemos el diapasón de la crítica, porque estamos de acuerdo en que si hacemos un reconocimiento a las víctimas, si todos estamos de acuerdo de que quien estuvo en la primera línea contra ETA tiene que tener una consideración especial de la sociedad española, nuestra policía, nuestra Guardia Civil, las víctimas y quien protegía a las víctimas. Muy bien, se sacó, efectivamente. Todos ustedes saben que eso no salió. Salió exclusivamente ese contrato, 48 millones de euros al año, para las empresas que tenían escoltas. Y no contrataron a los escoltas. Oiga, es una vergüenza. Se busca una disculpa. Los que habían puesto en riesgo su vida para proteger a quien ETA amenazaba, se saca un jugoso contrato de empresas donde las puertas giratorias efectivamente son muy evidentes en algunas de ellas, pero eran las que tenían escoltas, y resulta que no hay ni un 15% de escoltas contratados, y más del 90% de ese colectivo está en el desempleo. Miren, no parece la mejor manera de querer afrontar con rigor, con lealtad y con reglas de juego claras la modernización del sector, la competitividad del mismo y el tener un sector moderno y de futuro. Por eso nosotros cambiaremos la Ley de Seguridad Privada, cambiaremos aspectos que en este momento hace referencia a la Ley de Contratos del Estado y cambiaremos la reforma laboral. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Uso por esta invitación que nos ha hecho a Ciudadanos, que, bueno, pues como ustedes saben, todavía no somos un partido con representación parlamentaria, aunque esperamos que en pocos días seamos el partido con mayor representación parlamentaria. Para mí, la verdad es que es un poco complicado este debate, porque como muchos de ustedes saben, y me conocen, pues algunos de los que están por aquí, yo aquí tengo una especie de doble gorro, ¿no? Por un lado, pues soy representante de un partido político, llevo los temas de interior y de defensa de Ciudadanos, pero todavía hoy, si mi consejero delegado todavía no me ha despedido, pues sigo siendo director general de protección electrónica de una de las empresas relacionadas con el sector de la seguridad privada. Eso significa que pues que tengo como el corazón un poco dividido. Tengo el corazón dividido, pero también significa, creo, un gran avance, porque yo creo que por fin va a haber alguien que conozca lo que es el sector, y que conozca lo que es el sector dentro del Congreso de los Diputados. Entonces, y que además conozca el sector desde un punto de vista directivo. Yo me siento muy identificado con todos vosotros porque pues hubiera podido estar sentado con vosotros en este encuentro si no hubiera tenido que estar aquí arriba. Cuando hablo y escucho a la gente del Partido Popular, y me pasó un poco el otro día con el señor Casado también en otro debate, pues me pasa un poco siempre lo mismo, ¿no? Vienen a contar aquí una serie de historias de lo muy bien que han hecho las cosas, de que, en fin, que han luchado mucho, que han conseguido sacar a España de la crisis, pero yo creo que están un poco equivocados. Están un poco equivocados por una razón sencilla. España de la crisis no la ha sacado el Partido Popular. Ni el Partido Popular ni ningún otro partido. De la crisis, que todavía no hemos salido, si alguien ha conseguido empujar para salir, ha sido las clases medias. Y desde luego las clases medias trabajadoras. Y he de decir que cuando lo único que se genera es pobreza, pues lo único que se reparte es pobreza. Yo creo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, en este sentido, desde su acción de oposición, y el resto de partidos de la oposición, porque no hay que poner solo al Partido Socialista en esto, no han conseguido realmente generar riqueza en el país, porque la riqueza no se genera desde la administración, señores. La riqueza la generan ustedes, la generan las empresas, y la generan las pymes, la generan las grandes empresas, la genera la gente que crea empleo. Nuestro gran problema en estos momentos es el desempleo. Si no conseguimos frenar la sangría de desempleo que tenemos, va a ser absolutamente imposible que consigamos revertir esta situación. Por muchas medidas administrativas que queramos poner, por muchas leyes que hagamos, por mucho que legislemos, por mucho que juguemos con el IVA para arriba, para abajo, o con el IRPF, no conseguiremos hacer nada de esto, porque si no somos capaces de cortar la sangría del empleo o del desempleo,
no conseguiremos realmente volver a niveles de recuperación que nos permitan, entre otras cosas, financiar nuestra seguridad social. Bueno, yo creo que el debate que parece que no es tanto debate, porque aquí vamos consumiendo tiempos, yo creo que un poco en función de la práctica parlamentaria, ¿no?, de que el partido que más representantes tiene, pues habla más tiempo en el Congreso. Bueno, pues yo creo que no va a ser así, ¿vale? A mí me hubiera gustado más que se hubiera hecho de verdad un debate y no que estemos aquí largando el rollo político que nos conviene en cada caso. Yo quiero decirles que efectivamente yo conozco lo que es el sector. Este es un sector que en estos momentos emplea a unas 100.000 personas, a casi 100.000 personas, y que supone el 0,32 del Producto Interior Bruto del país. Bueno, yo creo que es un sector que no es nada desdeñable y es lícito que el sector quiera seguir creciendo. No acabo de entender por qué un sector no puede seguir creciendo y puede competir. Pues es que es más, lo que a mí me gustaría es que en vez del 0,32, pues este sector supusiera el 0,5, pero y otro supusiera el 1,5 y subiera el 1 al 1,5 y es que así que creo que debe de ser, porque si no somos capaces de pensar que la gente que tiene que crear empleo tiene que tener los espacios adecuados para poder crearlo, pues entonces no conseguiremos avanzar nunca. Quería decirles que, y yendo al problema que tenemos de por qué la contratación, y yo creo que es un poco más que ustedes sobre cómo funciona esto de la contratación, porque, en fin, me he tenido que pelear durante todos estos años contratando servicios de seguridad. Bueno, no contratando, sino licitando, ¿no?, con la Administración. ¿Cuál es el problema que tenemos? Aparte del intrusismo y las empresas pirata, que bueno, pues yo creo que el comisario ya nos ha dicho un poco la acción que están haciendo y me parece correcta, porque es la labor de vigilancia y de inspección que tienen que hacer. Yo creo que tiene que ver mucho más con entendiendo que la coyuntura económica no ha sido la mejor para que el precio pues no fuera un valor absoluto en los criterios de adjudicación de los contratos. Todos sabemos que realmente no se ha generado ningún contrato en la Administración Pública cuyo porcentaje de peso sobre el total de la licitación o de la adjudicación o del criterio de adjudicación, pues el precio no supusiera más del 50%. Bueno, pues esto evidentemente es terrible, porque entre otras cosas lo que está dejando fuera son todos los criterios que tienen que ver con la competitividad. Aquí se está hablando mucho de que las empresas tienen que hacer I+D, I+D+I, pero si no se valora, si el 80% de lo que valoran es el precio, ¿dónde está el I+D? ¿Dónde está la formación? Estamos hablando mucho de que es que evidentemente hay que trabajar la formación, hay que distinguirse por ser empresas de calidad. Hombre, es un poco difícil distinguirse en una empresa de calidad cuando lo único que valora la Administración es el 80%. Yo les voy a decir una cosa a la gente de la Administración. Yo no sé cuánta gente hay en la sala que haya contrate o que contrate desde la Administración servicios de seguridad privada. No lo sé, pero me hubiera gustado que hubiera habido muchos, porque más que gente del sector lo que creo que debe haber es gente de la Administración, gente que contrate. ¿Por qué? Pues por una razón bastante sencilla. Cuando ponemos criterios de precio con un convenio que básicamente regula totalmente, y no estamos hablando de empresas que se descuelguen del convenio, pero con un convenio que está regulando cuál es el precio realmente de la hora de trabajo, y el criterio de adjudicación es el 80% del precio, pues cuéntenme ustedes dónde están las variaciones. Es imposible, más allá de que se cometan fraudes a la hora de presentar las ofertas. Es imposible realmente competir en ese mercado y las diferencias que estamos viendo permanentemente son empresas que incluso en sus criterios de adjudicación van por debajo de los costes salariales. Y yo creo que esto lo hemos vivido todos los que estamos en esta sala y que tenemos y hemos trabajado con la Administración. Pero a mí me gustaría que la Administración se preguntara una cosa: ¿cómo es posible que el 80% de los contratos que tenga la Administración, en el 80% de los contratos que tenga la Administración, no estén nunca? Aquella que se lo hace más barato no siempre es lo más interesante. La Administración no es así. La Administración solo valora el precio. Al valorar solo el precio, resulta que el 80% de sus contratos los están haciendo el 20% de las empresas que nunca trabajan en el sector privado. Es decir, empresas que no tienen calidad. Y el resto de las empresas punteras del sector no está yendo a los contratos. Y yo creo que la Administración debería preguntarse por qué. Y nunca se lo pregunta. Vuelven a sacar otra vez el contrato, vuelven a sacar la prórroga del contrato y seguimos siempre en la misma noria. Hablaban un poco de soluciones, pues o del por qué pasa esto. Pues mire, creemos que hay varias cosas que hay que cambiar. En primer lugar,
¿Por qué sucede esto? Pues porque el instructor del expediente muchas veces no es la persona que gestiona el contrato. Y la persona que gestiona el contrato al final es la persona que sufre el mal servicio que le está dando la empresa que se ha contratado. Sin embargo, el instructor del expediente se limita a coger la oferta más barata, hacer una ponderación, puntúa según lo que existe y adjudica. Y luego el lío se lo lleva a la persona que tiene que gestionar el contrato. Y si no, pregúnteselo ustedes al Ministerio de Defensa con el contrato que tienen con Seguridad Integral Canaria. A ver si quien tiene el lío es el que hizo el contrato y lo instruyó o quien está gestionando en cada uno de los cuarteles sus problemas de seguridad. En segundo lugar, yo creo que los criterios administrativos de solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica no son los adecuados. Yo creo que está ya pasado en la ley de contratos del Estado de Administración. Está pasado porque estamos aplicando criterios de solvencia técnica sobre pues unas certificaciones otorgadas por la Junta Consultiva hace unos años. Yo tengo esa certificación, a mí esa certificación ya me vale y en esos 5 años pues la empresa puede estar en quiebra básicamente. Y sin embargo no pasa nada porque como tengo el certificado de solvencia económica, pues yo ya me puedo presentar al concurso. Entonces yo creo que debe de revisarse también estos criterios administrativos, deben de aplicarse otros, pues no lo sé, por ejemplo, pues el ratio entre activo y pasivo de la compañía, que sería una cosa que podría mirar el instructor del expediente. Y entonces, pero el real, el del último ejercicio auditado, no el de cuando tuve que presentar en la Junta Consultiva el expediente para conseguir la certificación o para renovar la certificación o el criterio de solvencia. Entonces, yo creo que hay mecanismos ya, hablábamos de no hacer leyes, pues si es que no hace falta hacer leyes, si es que no hace falta legislar más, si tenemos un exceso de legislación, lo que hay que hacer, señores, es cumplir las leyes, que es que en este país las leyes no se cumplen, pero no se cumplen de forma sistemática, y no quiero entrar en otros temas más políticos, no se cumplen, y lo estamos viendo todos los días, y entonces como no se cumplen hacemos otra ley, no hombre, no, lo que hay que hacer es cumplirlas. Bueno, nuestro partido lo que pretende de verdad es que se cumplan. Pero es que además sí es cierto que tenemos herramientas para poder hacer, ya no solo cumplir la ley, sino para poder hacer una contratación sana en el Estado. La Unión Europea desarrolló un marco legislativo amplio para cubrir esto. Y sin embargo, de hecho lo tiene en la Directiva del Parlamento Europeo del 26 de febrero del año 2014. Sin embargo, esa ley no se transpone. Y no se transpone a una ley española, no sabemos muy bien por qué, porque ahí deja perfectamente claramente identificada la Unión Europea cómo se deben de hacer contratos en la administración pública, cómo se debe hacer el seguimiento, cómo el instructor del expediente debe hacer un seguimiento de ese expediente, cómo debe hacerse y valorarse los criterios de solvencia técnica y económica. A veces creo que es que no nos interesa. Y no nos interesa a la gente que está en estos momentos en la administración gestionando estos contratos. O, en estos momentos, los que han estado hasta ahora en el Congreso de los Diputados, que no han conseguido transponer esta directiva. Yo creo que este no es un problema que vaya a resolver ni la Ley de Seguridad Privada ni el reglamento futuro de la Ley de Seguridad Privada. Esto es un tema que debe de resolverse desde la propia Administración, desde los funcionarios que dentro de la Administración están gestionando los contratos de seguridad privada. Y voy a finalizar por lo menos en esta primera parte, para decirles que como objetivo claro de Ciudadanos, y yo creo que lo habrán oído ustedes durante este tiempo, durante estas semanas pasadas bastante, y desde luego lo van a oír bastante las semanas siguientes, solo desde la transparencia y desde la rendición de cuentas vamos a ser capaces de, primero, conseguir dos cosas que nosotros tenemos como objetivo fundamental. Despolitizar los servicios públicos. Creemos que los servicios públicos están tremendamente politizados. Hablaban antes de que, bueno, en función del partido que se sea, pues sí, esto la verdad es que lo estamos viendo y esto hay que acabar con ello. Es la lacra que está consumiendo esta sociedad. Tenemos que despolitizar la gestión de los servicios públicos y, desde luego, desde la igualdad de las personas, sean físicas o sean jurídicas, vamos a ser capaces de conseguir un espacio de convivencia eficaz y conseguir un espacio de convivencia que nos permita realmente pensar en lo que tenemos que pensar, que es en la creación de empleo, en el desarrollo y al final avanzar sobre todo a animar a los jóvenes, que es una auténtica pena, ¿no? Los jóvenes, que son lo mejor que tenemos en la sociedad, hoy en día son incapaces de encontrar un puesto de trabajo de calidad. Y esto, desde luego, solo lo podemos hacer ya no aplicando una ley o modificando una ley o modificando otras, sino ilusionando de nuevo a la sociedad a que sea capaz de crear riqueza, ayudando a los empresarios a crear riqueza, que al final son los que crean empleo.
Sí, gracias. No sé cuánto tiempo tengo ahora en esta réplica o como le llaméis. Entre todos. Vale, pues como no tengo reloj, si alguien me dice más o menos cómo voy, pues... Tú me avisas, ¿no, Antonio? Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues, como habéis visto, interesante, ¿no? Posturas no tan distintas, iba a decir distintas, pero no tan distintas realmente. Lo que pasa es que, evidentemente, tenéis aquí delante, uso el micrófono, a una persona que representa un grupo político que ha apoyado a un gobierno que se ha atrevido a hacer una reforma. Que se ha atrevido a hacer una reforma después de 23 años de vigencia de una ley y, además, sin esconderse. Diciendo lo que queríamos decir, que queríamos ampliar el negocio, sí, porque el negocio es legítimo. Y supongo que, bueno, pues gran parte de los asistentes son empresarios. Hacer negocio es legítimo. Y queríamos que se hiciera más negocio, porque no para incrementar la riqueza de los bolsillos de alguno, que me da igual, me parece muy bien además, sino para incrementar el número de personas en situación de empleo. Es decir, incrementar la producción de este país. Y eso lo hemos hecho. Claro, y es lógico que eso genere críticas, y me parecen, por otra parte, muy saludables. Críticas de la oposición que ha sido a lo largo de estos 4 años y críticas de los que quieren ser oposición los próximos 4 años. También me parece muy saludable todo esto. Pero claro, dentro de esas críticas hay que ser sensato con lo que se dice. Y creo que algunas de las cosas que se han planteado en el panel en esta mañana no son tan sensatas. Hablar de que, pues con esta ley y su desarrollo posterior y lo que estamos fomentando, el capitalismo salvaje, Antonio, me parece un exceso. La verdad, con todo el cariño que te tengo, hablar de capitalismo salvaje entre estos señores que están aquí, que salvajes no parecen ninguno, pues, hombre, pues la verdad, sí, bueno, pues entre comillas, salvajes no parecen entre comillas ninguno, pero en cualquier caso creo que las cosas en su justa medida. Nadie quería fomentar el capitalismo salvaje, pues sabemos que eso no existe en este país. Y claro, que la receta para solventar los problemas que tiene el sector de la seguridad privada a raíz de la nueva ley sea derogar la reforma laboral, pues también me parece un exceso. Un exceso propio de campañas electorales y propio de mítines, en el cual no estamos, ya estaremos. Sí, vamos a cansarnos de todo esto, pero no estaremos. Realmente no es así. La reforma laboral ha sido un instrumento importantísimo y tremendamente eficaz para ayudarnos a salir de la crisis. Y los empresarios que estén aquí lo sabrán. En el país que tenía el sistema de contratación y de despido más anquilosado de toda la Unión Europea, pues hemos sido capaces, con valentía también, y lo vuelvo a decir, porque me siento muy orgulloso de representar un gobierno que ha sido valiente. Con valentía hemos sido capaces de introducir una nueva fórmula que ha permitido que los empresarios sean valientes a su vez y que no tengan miedo a contratar. Eso significaba, evidentemente, pues actuar por la única vía que realmente tenía un gobierno que quisiera superar la crisis económica, que no fuera el rescate y ponernos en manos de autoridades europeas, que era generar la posibilidad de ganar en competitividad. Y esa competitividad venía por la vía del salario, evidentemente, y se recuperará a medida que se recupere la economía, pero era necesario hacerlo. Y cualquiera que diga lo contrario, es que está mintiendo, o es demagogo, o es un populista, o es un buenista, que lo arregla todo sin fórmulas concretas, como también he oído en este panel. Por tanto, achacar la culpa de los problemas del sector a la reforma laboral me parece un recurso más propio de campaña electoral que de otra cosa. Estoy de acuerdo que hay problemas que se pueden solucionar y no por la vía legal. Estoy de acuerdo que deberíamos reflexionar en cuanto a las normas actuales de contratación pública, porque creo que ahí está la base de una competencia cierta y leal entre las ofertas que se presentan a la Administración. Claro, a mí me parece que es muy fácil en este momento decir, como creo que ha dicho aquí nuestro compañero en el panel de Ciudadanos, que la coyuntura económica no era la mejor. Pues vamos a ver, no es que no era la mejor, es que era la peor. Es que era la peor. Y entonces, claro, cuando partíamos de un déficit público del 9%, 90.000 millones de euros más que la Administración se gastaba que lo que recaudaba, y teníamos que cumplir la senda de déficit acordada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con la Unión Europea, es decir, llegar a como vamos a terminar este año, a un 4,2% de déficit, 5 puntos de déficit, 50.000 millones menos de gasto público que era necesario articular en 3 años y medio. Esto o se hace reduciendo de verdad el gasto público o es que no se hace.
Y si además eso hay que hacerlo manteniendo y conservando los pilares del estado del bienestar, sanidad, educación, dependencia o servicios sociales, esto es más difícil todavía. Con lo cual se le pidió a la administración pública que hiciera un esfuerzo importantísimo. Ese esfuerzo importantísimo se tradujo pues que hay factores que era necesario ponderar al máximo, como era el gasto. Y es cierto que se han sublimado otra serie de factores que son importantes y que habrá que ir introduciendo poco a poco a medida que la situación económica se vaya normalizando. Y son esos factores de formación efectiva, y son esos factores de inversión en I+D+I, y son esos factores además de que se pueda demostrar la solvencia de otra manera. Es cierto que es posible acometer las formas de otra cosa, pero yo creo que es o bien de ciegos o de malintencionados no comprender el contexto en el que nos hemos movido estos 3 años y medio anteriores. ¿Dónde estábamos y a dónde hemos llegado? Y cómo hemos sido capaces, a través de reformas importantísimas en todos los ámbitos en los cuales los indicadores macroeconómicos o de otro estilo, están absolutamente desequilibrados, hemos logrado equilibrarlos para que ahora podamos hablar de que es necesario hacer que la contratación sea más limpia, más transparente y más competitiva. Es que antes no iba a haber podido haber contratación. Es así. Yo, por último, por no comerme todo el tiempo que ya me están indicando, creo que el representante de Ciudadanos deberían, y me sorprende que vengan del sector, deberían bajar a tierra a pisar el terreno, porque, claro, terminar una intervención en la que estamos intentando ofrecer soluciones a los problemas del sector, hablando de la igualdad de las personas en un espacio de convivencia eficaz para generar ilusión, me parece que son mensajes muy bonitos, pero muy propios de proyectos que no han tenido la oportunidad de ponerse en marcha, que no tienen la experiencia necesaria y que realmente pues, no han gestionado una administración pública que a veces se implica esfuerzos y sacrificios que no se comprenden muy bien desde la empresa privada. Estoy de acuerdo con que es posible mejorar el sistema, creo que podemos hacerlo a lo largo de los próximos años, pero creo que es una condición sine qua non para poder mejorar el sistema que la mejora económica del país en su conjunto prosiga. Creo que eso es realmente lo que nos vamos a jugar dentro de mes y medio y que sin eso volveríamos a la situación en la que estábamos en el punto de partida, la casilla inicial de 2011, en la cual nada se podía plantear, ningún futuro teníamos porque no había con qué hacerlo. Gracias, Paco. No hay nada más sano que tener contradicciones y además tener discrepancias. Por tanto, la democracia es básicamente un sistema de elección y sin discrepancia no hay elección posible y, lógicamente, es bueno plantear líneas claras. Yo voy a decirles algo. Dice, ¿cuál sería en 4 líneas nuestra idea de las reglas de juego que debe tener el sector? Se las voy a leer textualmente. La conveniencia de mantener la negociación colectiva estatal como base para articular las relaciones laborales colectivas del sector y avanzar en un modelo orientado a la calidad de los servicios, la dignificación de la actividad y de los profesionales, la leal competencia entre las empresas y la viabilidad de las mismas garantizada mediante la normal rentabilidad de sus operaciones. Es decir, que el Grupo Socialista coincide al 100% con la Federación Empresarial Española de Seguridad. Esto es lo que plantean y esto es lo que no está pasando. Ni con el convenio, ni con los descuelgues. Paco, mira, me dices, ¿a qué traes aquí la reforma laboral? Todo lo que está pasando en el sector, de la competencia a la baja, decía el representante de Ciudadanos, dice, si saben que en algunas de las propuestas que se hacen van por debajo del coste salarial, ya que la empresa no pierde. No, la empresa no está perdiendo porque usted sabe, igual que yo, que hay un 25% en este momento ya de descuelgue del sector. No lo digo yo, lo dice la USO, el mismo sindicato que organiza estas jornadas. Lo tiene en sus documentos. Tenemos ya de los 88.000, más o menos, trabajadores en activo del sector, casi algo más de 20.000 que están fuera de convenio. Bien con convenio propio o bien sencillamente con descuelgue de convenio. Y claro, si uno va un 5 o un 10% por debajo del coste salarial, pero consigue en 3 o 4 años una rebaja de emolumentos del 15 o del 20, es cuando las cuentas salen. ¿Son las empresas que interesan? Ni al sector ni a este país. Son las empresas que interesan. Por tanto, cuando yo le decía, claro que hay que defender, ¿se puede hacer otra forma de la contratación? Claro que se puede hacer.
Se puede puntuar, como siempre se hizo en este país, otra serie de elementos. Se puede puntuar la innovación, se puede puntuar los medios tecnológicos. Pero en este momento, yo lo decía, por efecto de la crisis, y eso es, Paco, algo que tenemos que poner remedio, están saliendo la inmensa mayoría de los contratos, no solo de la Administración General del Estado, sino de todas las administraciones, con partidos muy diversos, están saliendo exclusivamente a adjudicarse por el coste más bajo. Y el coste más bajo nos trae este tipo de cuestiones, que es la realidad que tenemos. Y claro que se puede hacer. Tiene sin ningún tipo de problema la Administración española ejemplos para establecer un sistema diferente de contratación, sin necesidad de transponer ninguna directiva, que sea bueno hacerlo también. Pero sin necesidad de transponerla, puede plantear una forma completamente diferente, para que no haya los problemas, ni los que tiene el Ministerio de Defensa, ni los que van a tener patrimonio ADIF seguramente en el futuro. Y sobre todo, esto lo que nos consigue es algo que es fundamental. Mire, vamos a ver. Yo creo que todos tenemos que estar por un país con mayor productividad. Es el elemento, competir con productividad es uno de los elementos clave de cara al futuro. Y no competir con mano de obra barata. Porque nunca vamos a poder competir ni con China, ni con gran parte de los países hispanoamericanos, ni con gran parte del sudeste asiático. Y en este momento, en el sector, lo que se está haciendo es una competencia exclusiva por salarios bajos. Y estamos perjudicando, incluso sacando del mercado, a las empresas que por ejemplo, habían pactado por mayor modernización o por mayor innovación. Y tenemos los recursos suficientes, y yo creo que el análisis, quien quiera hacerlo puede hacerlo, tiene información suficiente y denuncias suficientes de diferentes ámbitos de la propia seguridad privada para saber que tenemos que parar el actual sistema de adjudicación, porque todavía las administraciones públicas tienen demasiada fuerza y son las que realmente determinan cuáles son las características de un sector como es este. Y por tanto, si el cambio lo hacemos en la administración pública, será mucho más fácil hacerlo en la administración. Acabo con lo que decía. Mira, Paco, nuestra sensación es que en este momento España tiene una cierta tradición ya de seguridad privada, con empresas además que tienen pues mucha presencia en el exterior, que son empresas de referencia, que incluso que tienen capital español, que muchas de ellas se vendieron, hay grupos internacionales detrás de ellas, pero al mismo tiempo que pasó eso con las consolidadas, empezaron a aflorar una serie de empresas muy ligadas a ciertos territorios, muy ligadas a las relaciones políticas y muy ligadas a lo que son las puertas giratorias. Sabes que siempre os pongo el ejemplo, y me permites la broma, casi os tomo el pelo con que vuestro lema de seguridad es el de Anzoátegui, el delegado de gobierno en Madrid, el que dijo, el que quiera seguridad que se la pague. Hoy está en una empresa de seguridad, en su fundación. No es el único ejemplo, ¿eh? No se trata aquí de tirar unos tratos unos a otros, ni mucho menos. Pero quiero decirte que tenemos que separar este tipo de cuestiones, porque si no es muy difícil que se pueda operar con objetividad y sobre todo cuando quienes tenemos que hacer las normas. Yo estoy de acuerdo que quizá no haya que hacer muchas normas. Nuestro planteamiento es reformar la ley de seguridad privada, no derogarla, reformarla en aspectos que creo que son muy importantes. Pero también es verdad que sin leyes concretas es muy difícil hacer cambios como los que se planteaban. Por la simple voluntad no se pueden hacer. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hombre, me hace gracia porque nosotros, y yo en concreto, pues este año he tenido que rechazar licitar en 80 concursos públicos. O sea, que sé perfectamente de lo que es no tener que presentar un concurso público. Sé perfectamente de lo que estamos hablando. Lo que quería decir antes es que no me refería a empresas que se descolgaban del convenio. Es que hay empresas que incluso estando en el convenio están yendo por debajo de sus costes de contratación. ¿Y sabe por qué? Pues mire, por una cosa también sencilla. Pues porque hay empresas, y esto sucede también, que en licitaciones a un año se presenta una licitación con un precio bajo, más bajo que ninguno. La administración les concede la licitación y les adjudica ese servicio. Cuando llevan 4 meses, resulta que la mitad de las cosas que ponían
pues nadie se ha comprometido, que se habían comprometido a hacer en el pliego de condiciones, resulta que no las han puesto. En muchas ocasiones, el gestor del contrato, que no es el gestor que ha adjudicado el concurso, empieza a exigirle, habla con el gestor que ha adjudicado el concurso, oye, esta gente no cumple esto, se le manda un requerimiento, bueno, se le dan largas, bueno, espera, no te preocupes, si es que yo seguramente que dentro de un mes, déjame, el mes que viene le pongo en marcha las medidas, pasa un mes, tampoco las ha hecho, ya llevan 6 meses de concurso, cuando llevan 7 meses y ya hay un cabreo de la administración considerable con el tema y quiere sancionar, resulta que le cuesta más trabajo a los funcionarios sancionar ese contrato, resolverlo, quedarse con la fianza y resolver ese contrato, que esperar 3 meses más y volver a sacar un nuevo concurso. Y esto pasa, y hay empresas que están jugando a esto. No sé si ustedes lo saben, porque como no sé si tienen experiencia en esto, pues no lo sé, pero yo se lo cuento, pasa. Y nosotros lo estamos viendo todos los días, y esas cosas pasan. Entonces, la Administración tiene que replantearse cómo está adjudicando las cosas, y es así de sencillo, con independencia que hagamos más leyes, menos leyes, transpongamos disposiciones europeas o no las transpongamos. La transposición de esta directiva europea lo único que puede hacer es que la Administración tenga una herramienta más eficaz en sus procesos de contratación, no de control, de contratación y del control de esa contratación. No estamos hablando de la parte legal, por supuesto, que corresponde a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Pero desde el punto de vista del propio administrativo o funcionario que gestione y controla eso, pues tendría una herramienta mucho más eficaz. Respecto, y por alusiones casi, hombre, yo creo que sí, que todos entendemos que la situación económica no ha sido, desde luego, la mejor, pero es que no podemos poner excusas en ese sentido. Sí, excusas, o sea, quiero decir, excusas, la Administración no puede basarse en que como no había mucho dinero, pues vamos a contratar al más barato. No, no se trata de eso. Yo creo que hay que aplicarse un poquito más. Hay que aplicarse un poquito más. Y respecto a, hombre, a este sector, pues yo creo que de este sector sí conozco un poquito, a lo mejor de otros pues no mucho, pero de este yo creo que conozco bastante. Y no se trata de que uno deba de ser o venir de la empresa privada o de donde sea para poder ser un gobernante eficaz, ni muchísimo menos. Lo que se trata es de saber un poco de cómo funciona la realidad de la sociedad. Yo creo que ustedes han estado alejadísimos de la realidad de esta sociedad, alejadísimos de la realidad de esta sociedad. Y si usted, sí, lo digo yo, claro que lo digo yo. No, lo digo yo, opinión de parte no, lo digo de la realidad, porque yo vengo de observarles a ustedes, y como vengo de observarles a ustedes, veo que están alejadísimos, y sobre todo el partido del gobierno. O sea, el partido del gobierno está no alejado, es que está muy, muy, muy lejos de lo que es la realidad de este país. Y así le está pasando a usted lo que se está pasando en las encuestas. Y siento meter la cuña publicitaria, pero se lo tengo que decir. La realidad, y si no quieren ustedes verlo, pues en fin, sigan así. Yo estoy convencido, a nosotros estupendo, porque es la mejor manera en la que vamos a ser presidente del gobierno, el señor Albert Rivera, y nosotros estaremos en este gobierno. Pero es que pueden seguir ustedes contando el rollo que han contado aquí, que lo que la realidad es que no están entendiendo es qué demandan las empresas españolas, qué demandan realmente los empleados, qué demanda la sociedad civil. Y bueno, pues pueden seguir esperando pues muchísimo tiempo. Yo espero que sigan ustedes así, porque sin duda pues será la manera en la que habrá otras opciones políticas que seremos capaces de entender este mensaje, de escucharlo, de transmitir un mensaje de ilusión, aunque a usted le parezca que eso no es importante y que la ilusión no es importante, que lo importante son los números simplemente, y pues bueno, pues sus números se los acaban de echar para atrás ahora mismo la Comunidad Económica Europea. Hombre, le acaba de decir que el presupuesto que ustedes han pensado para el 2016 no es real. No me lo invento yo. No, yo no me lo invento, se lo han dicho. El presupuesto que ustedes van a presentar para el 2016 no es real, no se puede cumplir. Bueno, pues los objetivos de déficit público no vamos a ser capaces de cumplirlos con su presupuesto. Bueno, pues si se lo dice usted y también usted cree que es mentira, pues vuelvo a lo mismo. Es que pues no quieren escuchar nada, solamente lo que a ustedes les interesa. Bueno, pues yo lamento que eso sea así. A mí me gustaría acabar con un mensaje pues que sea pues de mucho más optimismo, ¿no? Y me gustaría acabar con un mensaje realmente de ilusión, aunque no le guste al Partido Popular, y de que haya gente que queremos presentar otros proyectos políticos, que queremos otras opciones políticas, que son opciones que salen de la sociedad también, que salen de los profesionales, que salen de la universidad, que salen de un montón de sitios y que son perfectamente, se pueden llevar a cabo de forma perfecta, porque este tema de es que ustedes no saben gobernar porque no han gobernado nunca, pues hombre, no sé, que se lo digan ustedes a Felipe González en el año 82 a ver cómo había gobernado Felipe González. Y si usted cree que fue un mal dirigente de este país, pues en fin,
pero como eso es lo único que son capaces de decir, pues bueno, yo quiero acabar simplemente dándoles las gracias a ustedes, dándoles las gracias por invitarnos nuevamente y dándoles las gracias a Uso, porque yo creo que la iniciativa es formidable, necesitamos arreglar esto, y diciéndoles que, bueno, pues que nuevamente a partir del 20 de diciembre, pues yo creo que contarán en el Congreso de los Diputados con alguien que de esto, pues por lo menos sabe, de esto por lo menos, a lo mejor de otras cosas no. Muchísimas gracias.